pasado 17 de enero comenzó el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en un tribunal federal del Distrito Este de los Estados Unidos, allá en Nueva York. Al exsecretario de Seguridad Pública de México se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos mientras ocupaba puestos clave. Su juicio contempla la participación de 70 testigos, entre los que se encuentran jefes criminales, narcotraficantes y agentes estadounidenses, para declarar en un proceso que se espera dure alrededor de 2 meses. Se enfrenta a un mínimo de 10 años de cárcel o a una pena máxima de cadena perpetua. De lo que se ha dicho hasta el momento y de cómo va el juicio platicaremos con el periodista José Reveles, especialista en temas de narcotráfico. En el análisis, Georgina Gagiola. Querido José, qué gusto tenerte en esta ocasión para hablar de un tema que nos interesa mucho a todos los mexicanos. A tus órdenes. José, quisiera preguntarte para empezar, es un juicio que ha llamado mucho la atención. Se habla de este nivel de funcionario tan importante en un gobierno de México que está siendo procesado en los Estados Unidos. Van hasta este momento menos de la mitad de los testigos, son 70, o sea que nos vamos a echar todavía varias semanas. ¿Cómo has visto el desarrollo de este juicio? Pues sí, muy pocos todavía y ha habido sorpresas ya. Desde el grande, ¿no?, que habló del supuesto secuestro de Genaro García Luna por parte de Arturo Beltrán Leiva. Es otra historia porque no fue así. Yo estuve presente en el Congreso cuando los federales fueron a denunciar que pues, era un montaje en el cual era experto García Luna, dicen ellos, ¿no?, por escrito, y lo hizo para poderse a conversar con Arturo Beltrán. Iba con más de 20 guardaespaldas, porque él tenía 80 en varios turnos. Sí. Entonces, así lo manifestaron y que no hizo nada por impedir esta supuesta captura de los propios federales para poder seguir con Genaro García Luna. Los dejaron atados, los dejaron vendados y sin armas. Entonces, durante más de 4 horas ahí estuvieron mientras él regresaba. Y ahora sabemos por el grande que incluso se fue a echar unos whiskies, ¿no?, ahí a la casa de Beltrán. Pero bueno, esa es una historia muy interesante porque habla de la relación fuerte con Arturo Beltrán Leiva, por un lado, que corrobora la acusación de Estados Unidos de estar al servicio de Sinaloa desde el 2001, y estamos hablando del 2008, sí, cuando ya se había dividido Sinaloa, y los Beltrán se habían salido, ya no estaban con el Chapo y con el Mayo. Eso es muy interesante. Y la otra sorpresa que para mí fue interesante fue la presentación del colombiano apodado El Conejo. Conejo Poveda. Harold Mauricio Poveda. Este joven, porque tenía entonces 37 años y se ve las fotos, muy chavito, era un gran traficante. Fue el que estableció el contacto de los mexicanos con los colombianos para el tráfico de cocaína, y ahora confiesa haber negociado y traficado 1,000 toneladas. 1,000 toneladas. Sí, que es una barbaridad. Impresionante. De cocaína, es decir, 1 millón de kilos. Imagínate nada más. Sí. Oye, entonces, ¿pero qué peso tiene lo que ha dicho el Conejo en realidad? Porque ahí le dijeron, a ver, esto es de oídas, ¿no? ¿Lo conociste? No. ¿Lo viste? No. Lo que estás diciendo es algo que te consta y pareciera que es como algo de oídas. Sí, él no trató personalmente con García Luna, por lo cual fue honesto al decirlo, ¿no? Pero sí habla de dinero que tuvo que aportar incluso él, en este caso para compra de conciencias de periodistas, dicen, $300,000, que es el otro tema también que está sorprendiendo, porque se habla muy específicamente de un medio escrito y se habla, pues la gente ya menciona a algún columnista,
Además del tema de las amenazas a otros periodistas, que no... Oye, ¿qué tanto peso, Pepe, tienen las declaraciones de estos señores que son delincuentes y que fueron detenidos precisamente en la época de Genaro García Luna? Sí, el asunto es lo que se puede cruzar de información y confirmar. Por ejemplo, lo del secuestro, yo sí te puedo decir que es absolutamente real, porque yo estuve en esa época y tuve el documento en mis manos en donde hacen la denuncia por escrito los agentes federales. Entonces es muy fácil confirmarlo. Como lo pidieron los agentes en aquella época, decirle a la Sedena, oye, ve a ver dónde están las armas de cargo de estos federales porque fueron desarmados por las FAA, las Fuerzas Armadas de Arturo, que era un grupo muy fuerte, muy armado por parte de... Sus lugartenientes, pues. Eran sus sicarios y creo que eran cerca de 100 los que llegaron y dominaron a los 20 y tantos agentes federales, pero les quitaron las armas. Y ese es el tema, sí. Que si Sedena puede checar dónde quedaron esas armas, claro, bastaría con eso para decir... pues fue perfectamente real. Oye, pero ¿qué toman en cuenta los jueces en este tipo de acciones? Los jueces, quiero decir, los jurados, que son personas que no conocen a García Luna, que fueron seleccionados. ¿Cómo ves, cómo trabajan ellos? ¿Cómo van a determinar si es inocente, si es culpable? Porque hasta el momento, puras menciones, ¿no?, de lo que supuestamente hubo con Genaro García Luna. Sí, fíjate que son bastante laxos en esta cuestión de los testigos, porque son testigos protegidos, que ya conversaron con las autoridades y con los fiscales, con la DEA, 40, 50 veces, dicen ellos. O sea, no es que sean improvisados y de pronto dicen tú vas mañana o vas la próxima semana o dentro de un mes. No, se preparan. O sea, llegan con datos comprobables, verificables, para evitar exactamente que crean que son mentiras. La defensa, por supuesto, es su trabajo, ¿no? Sí. Es decir, que son delincuentes, son gente que ha estado en la cárcel, algunos han ido en traje de prisión, sí. Otros van ya porque están están en libertad, como el conejo está libre, pero va obligadamente a testificar. Entonces, estamos hablando de varios niveles de confrontación de los dichos con los hechos, ¿no? Y creo que es cuestión de que alguien sepa atar cabos y diga esto fue totalmente verdad. Pepe, se ha declarado inocente Genaro García Luna. Sí. ¿Le podrían dar 10 años en caso de que los jurados determinen que es culpable o pues cadena perpetua? ¿Tú cómo ves? El problema es que si no se declara culpable, corre el riesgo de la cadena perpetua. O sea, le pasaría lo que el Chapo. El Chapo se declaró inocente hasta la fecha. Entonces, pues le costó la cadena perpetua. A Genaro le podría pasar lo mismo y hasta ahora no hay visos de que él quiera declararse culpable de al menos una parte del asunto. Entonces, creo que su peor escenario está presente, el de la cadena perpetua. Y sobre todo porque todavía faltan muchos testimonios más. Dices que podría haber sorpresas, ¿verdad? No se han exhibido los videos, las grabaciones. Hay 1 millón de páginas del expediente que quién sabe que contengan, ¿no? Entonces es muchísimo material. No es un juicio improvisado. Lo tenían en la mira desde hace mucho tiempo. Y por eso los defensores quieren mostrar las fotos en donde pues, era recibido con honores y de buena manera en los Estados Unidos, como diciendo, pues, ¿por qué ahora lo acusan si antes era un aliado, no? O sea, el que haya tenido relaciones con elementos de la DEA y con gente de alto nivel como Hillary Clinton o algunos otros personajes, no quiere decir que no demuestra inocencia. No demuestra inocencia, ¿no? Pues, Pepe, qué gusto que hayas platicado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, cuando gustes. Gracias, qué amable. Gracias a ti. Y vamos a un recorrido por las redes sociales.
Y Georgina, como siempre, un gusto poder escuchar tus puntos de vista y tus opiniones. Y bueno, sobre este proceso, como nos decía Pepe Reveles, todavía faltan muchas cosas y entre ellas algunas sorpresas. Sí, muchas gracias, Lupita. Me da mucho gusto estar contigo otra vez. Así es, en la justicia, en el sistema penal estadounidense, no necesariamente te vas a juicio. Las penas no están escritas como aquí en México, que tienes un periodo exacto de tiempo de pasar en la cárcel de acuerdo al delito. En Estados Unidos es dependiendo de la gravedad de las acusaciones, ¿no? Y entonces muchas veces los delincuentes o no delincuentes llegan a hacer un pacto con la fiscalía y con su defensa diciendo que son culpables y entonces de acuerdo con eso aminoran las penas. Pero si te vas a juicio, entonces sí te pones en riesgo de irte a la cárcel mucho más tiempo de aquel que hubieras pactado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso de García Luna o lo que ocurrió en el Chapo, ¿no? Que dicen, a ver, si me voy a juicio, soy inocente, pero en el camino puede haber muchísimas cosas. Claro, pero sí, de todas maneras, todos corren con ese riesgo de que lo declaren inocente, que el jurado lo declare inocente. Yo creo que compara el caso del Chapo Guzmán contra el señor García Luna, pues es diferente porque el Chapo era un conocido narcotraficante y es más complicado en el caso de García Luna porque fue un alto funcionario de 3 gobiernos en México y eso pues complica también para diversas ex autoridades o incluso autoridades tanto en México como en Estados Unidos, las declaraciones que haya o lo que conozcamos después en el juicio. Ahora, ¿cómo ves esto que ha ocurrido hasta el momento? Se habla por parte de los abogados que incluso Genaro García Luna es prácticamente el rostro de la lucha contra el narcotráfico, cuando hemos estado viendo estos señalamientos y estas acusaciones de personas que están relacionadas con el crimen organizado, que dicen que García Luna sí recibió sobornos y que sí está totalmente pues, involucrado con ellos. Bueno, aquí creo que debemos esperar todavía a que avance el juicio y las pruebas que tengan. Hasta el momento pues han sido delincuentes que están ya en la cárcel, que perdieron sus juicios o se declararon culpables, dependiendo. Pero pues sí, digamos que el prestigio de quien está declarando importa. Yo te haría una pregunta. Todos somos inocentes hasta que nos declaren culpables, no al revés. No podemos decir este señor ya es culpable y tal, porque no lo podemos, porque de eso se trata. ¿Qué es lo que está analizando el jurado en este momento, no? Exactamente. Entonces, bueno, dependiendo de estos testimonios, qué tan válidos son viniendo de gente que pues estuvo ahí condenada y que está aprovechando a lo mejor, insisto, en aminorar sus penas. O tener una visa, ¿no? Que es para ellos muchas veces algo muy importante, quedarse a vivir en los Estados Unidos, no regresarse a sus países de origen. Sí, de alguna manera tener protección, pero también pues, podríamos pensar en una venganza, ¿no? En contra de García Luna. En fin, la verdad es que tenemos que ver, dicen que hay audios, que hay videos, y habría que ver si una fotografía estando con alguien es prueba de un delito. ¿No? Puede ser una prueba suficiente o a lo mejor no. O sea, si estás en una foto con Hillary Clinton o con Barack Obama o con un narcotraficante en México o sales saludando a un narcotraficante en México, eso es prueba de que tienes relación, pues hay que comprobarlo, ¿no? Georgina, muchas gracias, como gracias siempre. A ti, Lupita. Buenas noches y buenas noches también a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.